Reserva legal. Reserva legal. Dos puntitos. Dos puntos. Son aquellas que provienen de la Ley General de Sociedades. Son aquellas que provienen de la Ley General de Sociedades. Son aquellas que provienen de la Ley General de Sociedades. Eso es reserva legal. Bien. Abajito. Reserva estatutaria. Reserva estatutaria. Esas son cuentas, chicos, ¿no? Todas esas son cuentas, o sea, son cuentas del patrimonio. Si bien ustedes no la van a ver, ¿sí? No van a ver en qué caso se la utiliza, pero la clasificación de cuentas, en la clasificación de cuentas pueden entrar estas cuentas. ¿Sí? Entonces, reserva estatutaria, Nikita. Reserva estatutaria, dos puntos, son aquellas reservas establecidas en el estatuto. Son aquellas reservas establecidas en el estatuto. Y esas son las estatutarias que se llaman. ¿Sí? Bueno, y por último, tenemos lo que se llaman reservas facultativas. Reservas facultativas. Reservas facultativas. Dos puntitos, son aquellas que provienen de la asamblea de socios. Son aquellas que provienen de la asamblea de socios. ¿Sí? Bueno. A ver, chicos, pasemos en limpio. El patrimonio neto tiene dos rubros. Uno de los rubros se llama aporte de los propietarios. Otro de los rubros se llama, ¿sí?, resultados acumulados. En el rubro aporte de los propietarios hay cuentas como capital, ajuste, aporte y prima. Esas son cuentas del patrimonio neto que forman parte del rubro aporte de los propietarios. El otro rubro es resultados acumulados. Dentro de lo que es resultados acumulados aparece lo que se llama ganancias reservadas. O sea, la ganancia reservada, hagan de cuenta que es como la cuenta sintética. Y dentro de lo que es ganancia reservada, ¿sí?, aparece lo que es reserva legal, cuenta, reserva estatutaria y reserva facultativa, Nikita, si no lo has copiado. Reserva legal, reserva estatutaria, reserva facultativa. Esas son cuentas. ¿No? O sea que en la clasificación de cuentas, si le piden clasificación de cuentas por su naturaleza, reserva legal, reserva estatutaria, reserva facultativa, son cuentas del patrimonio neto. Son cuentas del patrimonio neto. ¿Está claro, chicos? Chicos, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Después, la otra cuenta que forma parte de los resultados acumulados es lo que se llama resultados diferidos. Resultados diferidos. Resultados diferidos. Esa es otra cuenta que forma parte de los resultados acumulados. Resultados diferidos. No se las voy a dictar el concepto porque no tiene importancia para lo que ustedes están viendo. Y simplemente quédense con que aparece un resultado diferido. Tampoco se lo van a pedir como clasificación de cuentas, así que quédense tranquilos. ¿Sí? Pero se lo dicté para que no esté incompleto nada más. Bueno. Y la otra cuenta de resultados acumulados es lo que se llama resultados no asignados. Resultados no asignados. Bueno, los resultados no asignados
son aquellos resultados que no tienen un destino específico. Los resultados no asignados son aquellos resultados sin destino específico. Sin destino específico. Son aquellos resultados... Profe, ¿podrías repetir? Sí, puedo repetir, Marinés. Entonces, primera, ganancias reservadas. Dentro de ganancias reservadas tenemos reservas legales, tributarias y facultativas. Después aparecen los resultados diferidos. Y por último, los resultados no asignados. ¿Qué son los resultados no asignados? Aquellos resultados que no tienen destino específico. Son resultados sin destino específico. Son resultados sin destino específico. Profe. ¿Sí? Sí, decime. El resultado no asignado también se podría decir, o sea, también recibe el nombre del resultado del ejercicio, ¿que no? ¿O nada que ver? Ahora bien. Sí, Julita, ahora bien. Punto y aparte. Estos resultados no asignados están conformados por los resultados no asignados están conformados por. ¿Cómo están compuestos? Resultado del ejercicio anterior. Resultado del ejercicio anterior. Coma. El resultado del ejercicio, ahí está lo que decía Juli, resultado del ejercicio, y los ajustes de ejercicios anteriores. Y los ajustes de ejercicios anteriores. Ajuste de ejercicio anterior. Entonces, a ver, pasemos en limpio. ¿Cómo se compone el resultado no asignado por el resultado del ejercicio anterior, por el resultado del ejercicio y por el ajuste del ejercicio anterior? Ajuste de ejercicio anterior. A ver, chicos, ustedes que están, la mayoría, a ver, el que está haciendo contabilidad 1 ha visto previsión en exceso y previsión en defecto. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que cuando hay una previsión en exceso o en defecto, la cuenta es área? Bueno, esa cuenta, ajuste de resultado del ejercicio anterior. Voy a buscar la resolución de un poquitito. Bueno, justamente ese ajuste de resultados de ejercicios anteriores que están viendo ahora ustedes, bueno, está dentro de lo que se llaman resultados no asignados. Para los chicos de contabilidad 1, de todas formas, para los chicos que están por rendir introducción, ahora van a rendir introducción. Y el próximo llamado van a rendir conta 1. O sea que de todas formas, lo que voy a decir ahora, si bien ahora no le va a servir, pero para cuando tengan que rendir conta 1 sí. O sea que específicamente lo que voy a mencionar es para los chicos de conta 1. Por ejemplo, para Francisco, por ejemplo, ¿sí? Para Gilda, ¿sí? Por ejemplo, para Ismael, ¿sí? Por ejemplo, para, a ver, por ejemplo, para, ¿quién más está por rendir conta 1 del plan viejo? A ver, ¿quién más rinde conta 1 del plan viejo? No está Ariana, ¿sí? O sea, está faltando Camila, está faltando Anita, ¿sí? Bueno, Francisco tiene que ver. A ver, chicos, para los chicos del plan viejo, todos tienen la resolución técnica. Entonces, en la resolución técnica número 17, a ver, para los chicos del plan viejo, eso no significa que para los chicos de introducción esto no lo tengan que saber. Lo mismo lo van a tener que hacer cuando tengan que rendir conta 1, o sea, lo mismo lo tienen que saber. Bueno, para los chicos del plan viejo, en la resolución técnica número 17.410, a ver, chicos, resolución técnica número 17.410 de la RT17, ahí habla de la modificación al resultado de ejercicios anteriores y me dice cuáles son las dos razones
para reconocer un ajuste. Eso lo tienen que saber, porque se lo piden. ¿Sí? A ver, los chicos de Conta 1 del Plan Viejo, ¿sí? En el punto 410 de la resolución técnica 17, ¿sí? Ahí aparecen las dos razones para reconocer una modificación de la información de televisión anterior o un ajuste. Necesitan saber las dos razones. La primera razón que menciona la resolución técnica es la corrección de un error. Y la segunda es la aplicación de una norma de medición contable distinta a la del ejercicio anterior. Pues esas son las dos razones que generan ajustes: corrección de error y aplicación de una norma distinta con respecto al ejercicio anterior. Bueno, eso es pregunta de examen para los chicos de Conta 1. ¿Sí? Así que bueno, ya les avisé a los chicos de Conta 1, ¿sí? Y a dónde sacar las razones de registrar o utilizar el ajuste. ¿Está entendido, chicos? ¿Las podría volver a repetir? ¿Cómo, Agustín? ¿Y las podría volver a repetir? Sí, sí, sí. A ver, las dos razones de que generen ajustes de ejercicios anteriores es la corrección de errores en la medición contable, corrección de errores, corregir algún error que se ha cometido, corrección de errores, y la aplicación de una norma de medición contable, distinta de la utilizada en el ejercicio anterior. O sea, para corregir un error o como consecuencia de que se aplicó una norma de medición distinta con respecto al ejercicio anterior. Bueno, esas son las dos razones que generan ajustes. ¿Sí? Entonces, corrección de error y la aplicación de una norma de medición contable distinta de la del ejercicio anterior. Bueno, a ustedes, chicos de introducción, seguramente no se lo van a pedir ahora. Pero cuando ustedes tengan que, cuando regularicen Conta 1 y tengan que rendir el final, seguramente ahí se lo van a pedir. ¿Sí? Así que bueno, ¿sí? Por las dudas que les avisé. Bueno. Ahí está entonces lo que es patrimonio neto. Ahí está entonces lo que es patrimonio neto. ¿Ah? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Nada? ¿Nada, chicos? No me ignoren, por favor, me siento solo. Yo también soy No, humano. profe, vamos bien. Ay, gracias, Marilén, por no dejarme solo, por lo menos me has contestado. Te lo juro, yo también soy humano y por ahí tengo sentimientos. Si ustedes yo pregunto y no me contestan, no se imaginan de mal que me siento. Bueno, ahora que me contestan, dije. Bueno, chicos, ¿está clarito? Yo soy también con hambre. ¿No? Yo también tengo hambre. Bueno, y encima, sí, Nico dice, va a comer milanesa con papa frita y que no le gusta juliana. Y encima, Nico, ¿te imaginas esa milanesa con papa frita con 3 huevos? 3, no nada de 2 ni 1. Profe, yo también voy a comer lo mismo. Voy a tener que comer frío, tío, profe. No. Comerse una milanesa fría, eso es como comerse una empanada frita con agua fresquita. No, es un desperdicio. Bueno, Claro. sigamos. Bueno, ya tenemos entonces ahí lo que es el patrimonio. Bueno, ya hemos terminado entonces lo que es activo, pasivo, patrimonio. Los 3 temas que hemos visto, suma importancia. Suma importancia. Bueno, ahora vamos a ver lo que es variación patrimonial. Vamos a ver variaciones patrimoniales. Variaciones patrimoniales. O sea que el tema de ahora se llama variación
patrimonial. Variación patrimonial. Profe, qué lindo vaso. No es que esté tomando Fernet, chicos, hermano, yo profe borracho, tan temprano que está dando el cambio. No, es agüita, chicos, es agüita. Pero usted está tomando Fernet, usted no nos mienta. Con razón, Luis se traba cada vez que habla. Claro, le decía, mira el profe borracho, capaz que su papá por ahí está viendo por ahí, lo que reí. Profe, está bien. Hoy es viernes ya. Sí, bueno, pero tampoco no puedo estar chupando temprano, pues. Imagínate, no, tan borracho, pues. No, tiene agüita, chicos. Corte semana, profe. Ya enseguida sí le voy a poner un litro de elemento, pero más tardecito, ya cuando no tenga clase con ustedes. Chicos, yo le iba a hacer una propuesta indecente, no sé si quieren o no. A ver, Profe, diga, una profe. fiesta de su grupo de estudio. A ver, profe, diga. ¿Me aceptan la propuesta indecente o no? ¿Sí o no? Depende, ¿Cuál profe. propuesta tiene? No, bueno. Sí, profe. Depende, obvio que no le chicos. Si no, pues, profesor escrachado, le hace propuesta indecente, no alumno. Bueno, no. No, como hoy es que yo a las 6 de la tarde yo tengo mi horario disponible, no sé si ustedes quieren de tener otra clase de contabilidad, de esta contabilidad. Sí. Sí. ¿Qué dicen? O sea, la idea es que puedan todos. La idea es que puedan todos. Es que nadie contesta. Profe, yo tengo Bueno, médico a las profe. 4:30, pero supongo que ya a las 6 voy a estar en mi casa de nuevo. A mí se me complica, dice mi tío. A mí también, profe, porque tengo clase de la facultad a esa hora. Bueno, está bien. No, está bien. No, o sea, por la Bueno, pero profe, de mi parte no hay ningún problema, porque yo después le pido a alguien la tarea y listo, y la copio. No, está bien, Mariné, pero fíjate que varios son los chicos que no van a. Varios son los chicos que. Pero Ismael, no vas a cocinar a las 6 de la tarde. No, bueno, pero si son varios chicos son varios chicos que se complican. Ahora, ¿qué estás cocinando, Ismael? Ismael, ¿qué estás cocinando? Chicos, se lo juro por Dios, Ismael, cada vez que le pregunto algo de cocina, se lo juro, cocina algo distinto. Se lo juro. El otro día le pregunto a Ismael, ¿qué está haciendo? Estaba haciendo algo con garbanzo, Ismael, ¿te acordás que estaba haciendo algo con garbanzo? ¿Sí? Bueno, y vos sabés que después, si mis hijas, yo les comenté a mi hija, vos sabés que ellas han comprado garbanzo y han hecho las hamburguesas de garbanzo, riquísimas, no se imaginan de ricas las hamburguesas de garbanzo. Riquísima, sabrosa. Profe. Así que, sí, decime. ¿Y sabe qué es lo que cocino yo cuando estoy en Salta? Estoy a base de mate cocido nomás, profe. No, pues Juli, no seas tan mala, pues. ¿En serio, profe? Yo ni como, profe. Pero chico, pero ¿cómo? Pero no, pues Julita, ¿cómo van a estar base de mate nomás? Pues, escúchame, ¿qué le cuesta? Tener, ¿sí? Comprarse unas milanesas, frizarla y cuando la tenga, o el atún, chico, el atún también. El atún con arroz. ¿Sí? Ustedes comiendo atún con arroz o teniendo, por ejemplo, carne en la frisada, por eso necesitan ir más la frisa y ya la hacen y listo, ¿no? Pero ya sé que por ahí me embole cocinarse para uno solo, entiendo eso, ¿no? Claro. Así que ahora estás en el cielo, Juli, porque... Sí, y no hay cosa que mi hija me comentaron que dice que hay una señora en la entrada de la onza que vende comida rica, me dijeron. Sí, justamente eso es lo mismo me dijeron mi hija. Dice que vende una comida rica, dice una señora que está en la entrada, ¿no? Así, ¿no? Sí, me dijeron, es rica la comida. Sí, así me dijeron, es rica. Y venden todo ese tipo de comida, ¿viste? Es verdad y barata, y un montón. Sí, es verdad, y un montón. ¿Ah? Bueno, sí, es verdad.
Profe, una pregunta. Bueno, decime, Nico, Agustín, llego ¿Cómo la ves si nos vemos el sábado y el domingo también? sábado sí, domingo no cuenten conmigo. Sábado sí, domingo no. O sea, yo soy el sábado de la mañana, sí. Mañana de la Profe, mañana, el sí. sábado era, ¿a qué hora la clase? ¿A las 10 o a las 8? No, a las 10, a las 10. Bueno, profe. Sí, a las 10. Bueno, sigamos, chicos, sigamos, así vemos hoy, sigamos hoy. Bueno, a ver, Así nos chicos, vamos a comer vamos, milanesa, profe. mira eso. Todo al Nico. Bueno, chicos, vamos a ver hoy, ahora vamos a ver variaciones patrimoniales. Variaciones patrimoniales. De una caiga, dice, pero allá, Nico, ¿no? Allá, ¿no? En el norte, ¿no, Nico? Bueno, variaciones patrimoniales, chicos. Miren, yo le voy a mostrar uno de los ejercicios comunes que le piden en los exámenes. Por ejemplo, estos ejercicios que aparecen acá, ese ejercicio que aparece ahí, es un ejercicio que siempre entra. Es, me dan operaciones para que pongamos... Profe, léalo, por favor, porque no se ve borroso. Y, bueno, a ver, dice, en las siguientes operaciones, usted debe indicar la variación patrimonial, el efecto en el patrimonio neto y la naturaleza de la operación. Le piden que indique la variación patrimonial, el efecto en el patrimonio neto y la naturaleza de la operación. En todos los exámenes finales, esto piden, tanto para intro como para conta. Bueno. Otra forma de ejercicio que le pueden llegar a pedir es, en base a los siguientes asientos, indique si las operaciones son permutativas o modificativas. Y me dan varios asientos para que nosotros indiquemos si la operación es permutativa o modificativa. La otra forma que me pueden llegar a pedir, me dice, indique y detalle los tipos de operaciones permutativas y los tipos de operaciones modificativas. Indique y detalle. Bueno, otra de las formas que me pueden pedir, es, por ejemplo, a ver, acá tengo otra, sí, me dice, defina el concepto de ingreso, gasto, ganancia, pérdida y dos cuentas que pertenezcan a cada una de ellas y dos cuentas que pertenezcan a cada una de ellas. Bueno, estoy así tomando ejercicios de examen justamente para que indicarle qué es lo que le pueden llegar a pedir justamente de las variaciones patrimoniales. Este es un punto que en todos los exámenes, ¿sí? Se lo van a pedir. Por ejemplo, a ver, tengo otro ejercicio que dice, mira, a ver, que venga un segundito. Dice, en el espacio siguiente, redacte bajo la forma de asiento, y me dan tres situaciones. Activo que aumenta, pasivo constante. Activo que aumenta, pasivo constante. Después, activo que aumenta, igual al pasivo que aumenta. Y después me piden activo que disminuye y el pasivo disminuye, pero el activo que disminuye es mayor al pasivo que disminuye. Dice, redacte en forma de asiento. ¿Sí? Bueno. Entonces, observen ustedes cómo el tema de las variaciones patrimoniales aparece en todos los exámenes. Este es uno de los puntitos más importantes, junto con el anterior, ¿sí? Justamente del examen que ustedes van a ver. Bueno, de eso trata entonces lo que vamos a ver hoy, variaciones patrimoniales.
¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, pongan como título variaciones patrimoniales. ¿Sí? Pongan como título variaciones patrimoniales. Voy a hacer un poquito de acuerdo. Bueno, ahora sí. Bueno, pongan como titulito entonces variaciones patrimoniales. Escriban, cortito se los voy a editar. Cortito se los voy a editar. Una variación patrimonial es toda alteración, una variación patrimonial es toda alteración producida en los bienes, derechos y obligaciones. Entonces, una variación patrimonial es toda alteración producida en los bienes, derechos y obligaciones. ¿Sí? Como consecuencia de las operaciones, y que provocan cambios, como consecuencia de las operaciones, y que provocan cambios en su posición, composición, coma, condición jurídica, coma, cambio de lugar o de valor. En su composición, condición jurídica, cambio de lugar o cambio de valor. ¿Sí? Esa es una variación patrimonial. Entonces, toda alteración que se produce en los bienes, derechos y obligaciones. ¿Cuál es la razón? Las operaciones que una empresa realiza durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que generan esos cambios? ¿Sí? Que cambie de lugar una cosa, que cambie de valor una cosa, que cambie de condición jurídica, que cambie su composición. A ver, cambiar la composición significa que yo primero tenía caja y ahora no la tengo porque tengo mercadería. Cambiar de lugar significa una mercadería que yo se la entregué en consignación a otra persona. Cambio de valor, a ver, si yo tengo dólares, ¿sí? Lo compré a 70 pesos y el dólar a 100. ¿Sí? O sea que todo eso genera, ¿sí? Todo eso genera cambios en los bienes, derechos y obligaciones. Por lo tanto, estamos hablando de variaciones patrimoniales. ¿Profe? ¿Sí? Bueno, decime, sí, decime. ¿Y a qué hace referencia con la condición jurídica? ¿A qué se refiere? Condición jurídica, pues, por ejemplo, a ver, tengo una deuda documentada y ahora la deuda es indocumentada, o al revés, una deuda es indocumentada, desdocumentada. Es una condición jurídica. ¿Está? ¿Está, Julita? Sí, profe, sí. Bueno, ahora sí, punto y aparte. Estas variaciones patrimoniales pueden ser como consecuencia de, primera rayita, operativas o de gestión, o sea, una variación patrimonial operativa o de gestión. Profe, ¿podrías repetir del comienzo? ¿Sí? Entonces, una variación patrimonial puede ser como consecuencia de, primera rayita, operativa o de gestión. ¿Qué quiere decir entonces? Que la variación patrimonial puede provenir, ¿sí? de una operación de gestión que se llama operativa o de gestión. A ver, un ejemplo
de una variación patrimonial operativa o de gestión. Vendemos mercadería. Compramos mercadería. Depositamos dinero al banco. Le pagamos los honorarios al contador. Pagamos la factura de luz. Bueno, todas esas variaciones patrimoniales son variaciones patrimoniales operativas o de gestión. ¿Eso qué significa? Que una variación patrimonial operativa o de gestión que es como consecuencia de la actividad de la empresa. ¿Sí? Es como consecuencia de que la empresa, ¿sí?, está aplicando lo que se llama concepto de empresa en marcha. Concepto de empresa en marcha. Profe, es Empresa en como marcha consecuencia que es como con entonces, las variaciones operativas de gestión son aquellas como consecuencia, ¿sí?, de las diversas transacciones que hacen a la actividad habitual de la empresa. Diversas transacciones que hacen a la actividad habitual de la empresa. Que hacen a la actividad habitual de la empresa. Por ejemplo, vender mercadería y cobrar, vender y cobrar. Como por ejemplo, vender mercadería y cobrar. Comprar mercadería y pagar. Comprar y pagar. O sea, así como vende y cobra, así también compra y paga. Compra y paga. Coma. Pago de servicios. Pago de servicios. Pago de servicios. Bueno. Ahí están entonces las variaciones patrimoniales, ¿sí?, provenientes de actividades operativas o de gestión. ¿Bien? Bueno. Ahora, segunda rayita abajito. No operativas o eventuales. No operativas o eventuales. No operativas o eventuales. ¿Sí? O sea, no operativas o eventuales. No operativas o eventuales. Bueno, dos puntitos. Son aquellas operaciones ajenos al objetivo habitual de la empresa. Son aquellas operaciones, ¿sí?, son aquellas operaciones ajenas al objetivo habitual de la empresa. Por ejemplo, ¿sí?, el cobro de una herencia, cobrar una herencia, coma, un quebranto por robo o incendio, o sea, a ver, un resultado por robo o incendio, un quebranto por robo o incendio, coma, la venta de una maquinaria, venta de una máquina, ¿sí?, venta de una maquinaria. Bueno. Entonces, eso, o venta de un rodado, o sea, cualquier, ¿entienden? No sé si venta de maquinaria, pues la venta de rodado. Bueno. Entonces, esas son lo que se llaman variaciones patrimoniales
no operativas o también llamadas eventuales. En cambio, las otras variaciones patrimoniales son las operativas o de gestión. ¿Bien? Entonces, las variaciones patrimoniales pueden provenir ya sea, ¿sí?, de las actividades habituales y normales que una empresa realiza o como consecuencia de actividades muchas veces secundarias. ¿Sí? Bueno. Entonces, Profe, ahí estamos hablando, ¿sí? una pregunta, ¿qué dijo después de venta de un rodado, dijo? Al último. Venta de un rodado, venta de una maquinaria, ¿no? Venta de un rodado, venta de una máquina. O sea, a ver, ¿por qué una venta de un rodado de una máquina es algo eventual? Porque una empresa, ¿sí?, o sea, tiene la máquina para usarla, no para venderla. Acuérdense del concepto de activo. Una máquina tiene valor de uso, no tiene valor de cambio. Entonces, no es habitual que una empresa venda sus máquinas, al contrario. La idea de la empresa es comprar más máquinas, no vender su máquina. Pero eso no significa que muchas veces, por razones de reemplazar una máquina por otra, las tiene que vender. ¿Entienden o no? Pero su actividad no es esa. Por eso son, es decir, operaciones eventuales. Wow. ¿Está entendido, chicos? ¿Vamos bien acá? Sí, profe. Sí, también recibir donaciones o recibir un regalo, Agustín. Exactamente, así como una empresa también da donaciones o regala, así también una empresa puede recibir. Exactamente. Bueno. Punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte. Puntito y aparte. Punto. Las variaciones patrimoniales son, bueno, pues ya saben cuáles son las variaciones patrimoniales. ¿Sí? Las variaciones patrimoniales son, ¿sí?, ya las saben cuáles son las variaciones patrimoniales, ¿no? ¿Se acuerdan por introducción, no? ¿Chicos? Sí, profe, son 4. Inclusive Activo que aumenta. Ayer, cuando vimos el trabajo práctico de ustedes, de contabilidad 1, ¿sí? O sea, las variaciones patrimoniales son activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta, pasivo que disminuye. Activo que aumenta, activo que disminuye, ¿sí? Activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta, pasivo que disminuye. Activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta, pasivo que disminuye. Punto y aparte, ¿cómo se clasifican las variaciones patrimoniales, chicos? ¿Cómo se clasifican las variaciones patrimoniales? En permutativa y modificativa. Exactamente, bien. Entonces, abajito, por las dudas no se acuerdan, se los recuerdo, punto y aparte, las variaciones patrimoniales se clasifican en, las variaciones patrimoniales se clasifican en A, permutativas, son aquellas que no generan efecto en el patrimonio neto. Son aquellas que no generan efecto en el patrimonio neto. Esas son las permutativas. No tienen efecto en el patrimonio neto. Por lo tanto, si no hay efecto en el patrimonio neto no tiene una variación positiva ni una variación negativa. ¿Sí? O sea, no tiene efecto en el patrimonio neto, son las permutativas. ¿Sí? B, modificativas. Modificativas son aquellas que producen cambios cuantitativos en el patrimonio neto. Las modificativas son las que producen cambios cuantitativos en el patrimonio neto. Son las que producen cambios cuantitativos en el patrimonio neto. Profe, Sí, decime. siempre me quedó la duda de Decime. por qué ya no están las mixtas.
En realidad las mixtas son las modificativas. Lo que pasa, a ver, te explico. Por ejemplo, el libro del contador Rodríguez, ¿sí? Que mucho se lo ha utilizado, inclusive se lo sigue utilizando como por uno de los libros para estudiar. Él habla de variaciones permutativas, habla de las modificativas y habla de las mixtas. Las variaciones mixtas, ¿sí? Él dice que son las permutativas y las modificativas. O sea, las mixtas sería, por ejemplo, activo que aumenta mayor al activo que disminuye. Activo que aumenta mayor al activo que disminuye. O sea que estamos en presencia de una permutativa y a su vez una modificativa por lo que hay un resultado. Desde hace 3 años atrás, más o menos, ¿sí? Desde hace 3, 4 años atrás, directamente se empezó a considerar las variaciones patrimoniales como permutativas y modificativas. Y le digo más, ustedes en clase seguramente de la teoría que los profesores le dieron, ¿sí? Hablan directamente de permutativas y modificativas. ¿Sí? O sea, no hacen mención a las mixtas. ¿Por qué? Porque las mixtas son las modificativas. Entonces, directamente, cuando a mí me pidan variaciones patrimoniales, permutativas y modificativas, nada más. ¿Sí? O sea, las mixtas están dentro de las modificativas. ¿Está Juli? Sí, profe. ¿Sí, Juli? Sí, sí. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿cuáles son las variaciones? Entonces, las variaciones patrimoniales son la clasificación es permutativas y modificativas. Permutativas y modificativas. ¿Sí? Sabemos que las permutativas son aquellas que no generan cambios en el patrimonio neto. En cambio, las modificativas sí. Las modificativas son aquellas que alteran la cuantía del patrimonio neto. Y si hay una variación modificativa, eso significa que el patrimonio neto puede tener un efecto favorable, positivo o negativo. ¿Sí? O sea, positivo o negativo. Esas son las mixtas. Yo le voy a dar un ejemplo. Sí, yo le voy a dar un ejemplo de un ejercicio que aparece acá en un examen. ¿Sí? A ver, pongan ejemplo, ¿Sí? A ver, ustedes me lo van a hacer a este puntito, es de un examen final. ¿Sí? A ver, es de un examen final. ¿Sí? A ver, copien, por favor. ¿Sí? A ver, copien el ejemplito. ¿Sí? Le doy un ejemplito de un examen que aparece acá. ¿Sí? A ver, tengo 2 segundos que estoy buscando un link acá, si bien hay varios, pero acá tengo. Bueno. A ver, dice, se cobra la mitad del crédito a un cliente, se cobra la mitad del crédito a un cliente y por el saldo se recibe un pagaré y por el saldo se recibe un pagaré. Se cobra la mitad del crédito a un cliente y por el saldo se recibe un pagaré. Se cobra la mitad del crédito a un cliente y por el saldo se recibe un pagaré. ¿Ah? Bueno. Me piden que ponga la variación patrimonial, me piden que ponga el efecto en el patrimonio neto y me piden que diga cuál es la naturaleza de la operación. ¿Sí? ¿Cuál sería la variación patrimonial de esa operación? ¿Cuál es la variación patrimonial de esa operación? Profe, A ver, podría dice, ser un... activo,
igual al activo que dice, se cobra la mitad del crédito a un cliente y por el saldo se recibe un pagaré. Entonces, si nosotros estamos cobrando a un cliente, es un activo que disminuye. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la cuenta para identificar el activo que disminuye? Deudores por venta, profe. Dice, deudores por ventas. Dice, se cobra la mitad, ¿sí?, en efectivo y por el saldo se recibe un pagaré. O sea Caja que y hay un documentos. activo que disminuye. Exacto, entonces hay un activo que disminuye en deudores por venta, hay un activo que aumenta en caja y hay un activo que aumenta, ¿sí?, en documentos a cobrar. O sea que la variación patrimonial sería activo que disminuye, activo que aumenta y activo que aumenta. Activo que disminuye, activo que aumenta y activo que aumenta. El efecto en el patrimonio neto no tiene efecto, ¿por qué? Porque la naturaleza de la operación es permutativa. ¿Sí? Esa es una de las típicas operaciones que aparecen en los exámenes. Siempre, o sea, a ver, no les quepa la menor duda que uno... Chicos, el otro día yo escuchaba, no sé si en este grupo o en otro, que hablaban de cómo iba a ser el examen. A ver, ¿qué dijeron algo los profesores, chicos? ¿De cómo iba a ser el examen? ¿No? No comunicaron nada todavía, no. profe. No, porque Profe, no, sí. no, le decía que todavía no comunicaron nada. Ah, no dijeron nada cómo iba a ser el examen, el formato. No No. mandaron ningún nada. Ismael, vos no sabés más o menos qué es lo que andan diciendo por los fundillos ¿no? Ismael. O sea, sobre el tema de cómo va a ser el examen final. Ajá, cómo va a ser el final, cuál va a ser la modalidad. Ah, bueno, listo, bueno. Ya seguramente, ¿cómo van a tomar los de mate? ¿Cómo van a tomarlo? Claro, lo que pasa es que es distinto, ¿no? Sí, lo que pasa es que es distinto mate con cosas, porque por ahí matemáticas se necesita un poco más de oral y escrito. Sí, primero uno es escrito por la plataforma y después pasa a un oral con 3 profesores que le hacen 3 preguntas. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí. A mí me dijo el auxiliar que iba a hacer por la plataforma como forma de coloquio, como fueron los parciales. O sea que es escrito. Ah, lo que pasa es que un examen final, para que sea solo escrito mediante la plataforma, se me hace que es raro. ¿Por qué? Ay, pero seguro nos Porque ven los por Zoom, profesores... ¿no? O sea, seguro estamos en Claro. Zoom. Lógico, por eso, porque los profesores necesitan ver quién es el terrible. ¿Sí? Los profesores necesitan ver quién es el terrible. Claro, sí. O sea, como el parcial no creo. Sí, claro, cámara prendida y el micrófono encendido todo el tiempo, sí. No creo que sea así como los parciales que ellos le mandaban y al final no sabía quién estaba al otro lado resolviendo. ¿Sí? Los exámenes finales es distinto, chicos. ¿Sí? Los exámenes finales son importantes. Bueno, pues ahí ya tenemos entonces, chicos, las variaciones, ¿sí? La clasificación de las variaciones patrimoniales. Bueno, ahora, chicos, presten atención ¿sí? Cómo les voy dictando todo lo que ustedes ya saben y cuál es el nombre que le vamos dando, porque así es lo que ellos están pidiendo. Una cosa es que me pidan las variaciones patrimoniales. Otra cosa es que me digan que clasifique las variaciones patrimoniales. Y ahora vamos a ver cuáles son las operaciones permutativas
cuáles son las operaciones modificativas. A ver, miren lo que estoy diciendo. Operación permutativa y una operación modificativa. A ver, vamos a las operaciones permutativas. Yo la voy a copiar del pizarrón. ¿Sí? A las operaciones permutativas. A ver, vamos a ver cuáles son las operaciones permutativas. Bueno, acá a ustedes, este punto, se lo van a pedir, ¿sí? Porque les piden, indique las operaciones permutativas y las operaciones modificativas. ¿Cuáles son las operaciones permutativas? Activo que aumenta igual al activo que disminuye. ¿Sí? El activo que aumenta es igual al pasivo que aumenta. ¿Sí? Luego, el pasivo que disminuye es igual al pasivo que aumenta. Y el pasivo que disminuye es igual al activo que disminuye. Esas operaciones que ustedes ven son las permutativas. Son las permutativas. Operaciones permutativas. ¿Está claro? ¿Va? Bueno. Ahora, ¿cuáles son las operaciones modificativas? Que incluyen las modificativas y las mixtas. ¿Sí? A ver, las modificativas son Profe, ¿y el patrimonio neto activo constante? que aumenta, pasivo constante, activo que disminuye, pasivo constante, pasivo que aumenta, activo constante, y pasivo que disminuye, activo constante. Todas estas saben de que tienen efectos positivos o negativos en el patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, ellos en los exámenes, ellos más o menos me dan el modelo. ¿Ves? Me dicen, identifique y detalle todos los tipos de operaciones permutativas y modificativas, indicando su efecto sobre el patrimonio neto. Ejemplo. Y ellos me dan el ejemplo para que nosotros pongamos. Por ejemplo, a ver, me ponen activo que aumenta igual al activo que disminuye, entonces el patrimonio neto es constante. Bueno, ese es el ejemplo que ellos me dan para que nosotros lo indiquemos. O sea que sería para todos estos casos. Activo que aumenta igual al que disminuye, entonces el patrimonio neto constante. Ese es el modelo que ellos me dan para que nosotros contestemos. ¿Sí? Entonces, sería el activo que aumenta, pasivo constante, entonces el patrimonio neto aumenta. Activo que disminuye, pasivo constante, entonces el patrimonio neto disminuye. Pasivo que aumenta, activo constante, entonces el patrimonio neto disminuye. Pasivo que disminuye, activo constante, entonces el patrimonio neto aumenta. Ese es el ejemplo que ellos me piden para que pongamos un examen. ¿Sí? O sea, justamente estoy tomando como ¿sí? un modelo de un examen final. ¿Sí? Bueno. O sea que acá, estas son las modificativas, estas son permutativas. ¿Faltan las modificativas, chicos, o esas son todas? ¿Faltan o son todas? Faltan. Faltan. En total, Lógicamente que 16. faltan. Obviamente faltan las que el contador Rodríguez las llama mixtas. El contador Rodríguez las llama permutativas a esta, las llama modificativas a esta. Las llama permutativas y mixtas las llama lo que vamos a poner ahora. Sí, a ver, les cuento un segundito que es distinto. Bueno.
¿Cuáles son las otras operaciones modificativas? Esto siempre se los recalqué. Si ustedes no se acuerdan, de acá pueden resolver. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando se había la práctica en introducción por aquellos tiempos, ¿sí? Yo le decía, a ver, ustedes dicen esto mayor que esto mayor que esto. Esto mayor que esto, esto mayor que esto, esto mayor que esto, esto mayor que esto. O sea que haciendo esto, ustedes no pueden sacar la otra. Entonces la otra va a ser activo que aumenta mayor al activo que disminuye. Entonces, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Aumenta. Aumenta. Al revés, activo que disminuye mayor al activo que aumenta. Entonces, el patrimonio neto disminuye. Después, activo que aumenta mayor al pasivo que aumenta. Entonces, el patrimonio neto aumenta. Al revés, pasivo que aumenta mayor al activo que aumenta. Entonces, el patrimonio neto disminuye. Después, pasivo que disminuye mayor al pasivo que aumenta, entonces, pasivo que disminuye mayor al pasivo que aumenta, entonces el patrimonio neto aumenta. ¿Sí? Después, pasivo que aumenta mayor al pasivo que disminuye, entonces el patrimonio neto disminuye. ¿Cuál me está faltando? ¿Cuál me está faltando? ¿Cuál me falta, chicos? Pasivo que disminuye mayor al activo que disminuye. Pasivo que disminuye mayor al activo que disminuye, o sea, ¿cómo está hablando? Pasivo que disminuye mayor al activo que disminuye, entonces el patrimonio neto aumenta y el activo que disminuye mayor al pasivo que disminuye, entonces el patrimonio neto disminuye. ¿Sí? Todas esas variaciones patrimoniales que las están pidiendo. Pasivo que disminuye mayor al activo que disminuye, entonces el patrimonio aumenta, y el activo que disminuye mayor al pasivo que disminuye, entonces el patrimonio disminuye. Bueno, esas son las variaciones patrimoniales que me piden. Entonces, prestemos atención cómo me pueden llegar a pedir. Si me piden, indique las variaciones patrimoniales, si me dicen, clasifique las variaciones patrimoniales, permutativas modificativas. En los exámenes también aparece como naturaleza de la operación. En los exámenes aparece como naturaleza de la operación. Ojo, cuando me piden clasificación, también me piden naturaleza de la operación. Ahora, si me piden que indique las operaciones permutativas modificativas, lógicamente ahí ya tengo que poner todo esto. De todas formas, ellos me dan el modelito de cómo quieren. O sea, no hay problema que ellos me lo van a decir. ¿Sí? Ellos me van a indicar justamente ¿sí? cómo se lo quieren, cómo ellos quieren que yo no lo ponga. Bueno, ahí está entonces, chicos. ¿Sí? El tema de las distintas operaciones permutativas Profe, y distintas operaciones modificativas. Sí, decime. ¿puede bajar un ratito la cabeza si saco foto al pizarrón? Sí. ¿Profe? ¿Cree que después se lo pase? ¿Quiere que ¿Profe? pase? Chao. Eso le iba a preguntar Sí. si quiere que yo Sí, la profe, pase. si puede. Va, no sé. Ah, bueno, que pase Juli. Si quiere que lo pase yo porque lo tengo en mi resumen. Ah, listo, bueno, listo. Ahí lo pasé. Listo, chicos. Bueno, ahí está, chiquito, ahí está, perfecto. Perfecto, chicos. Bueno. Bien, chiquines.
Bueno, ahora sí, viene por ahí algunas cositas que por ahí, ¿sí? No han visto o se ha visto por ahí a medias. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que dicen las normas contables respecto a las variaciones patrimoniales? Así como las normas contables hablan del activo, hablan del pasivo, hablan del patrimonio neto, así las normas contables también hablan de las variaciones patrimoniales. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que dicen las normas contables respecto a las variaciones? Van a poner punto y aparte, ¿sí? Punto y aparte, y pongan así, punto y aparte. Según marco conceptual, o sea, ¿por qué siempre utilizo el término marco conceptual? Porque es el término que utilizan ellos en clase, en los exámenes, cuando me piden que diga algo según las normas. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre utilizo el término marco conceptual. Ellos por ahí me van a decir, según conceptual, el concepto de activo. O sea, me están pidiendo el concepto según las normas. ¿Sí? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Cuando yo hago mención al marco conceptual, es las normas. ¿Sí? Bueno, por eso es que siempre utilizo ese término marco conceptual. Según el marco conceptual... ¿Cuál era el título, profe? O sea, a ver, el tratamiento según las normas, o sea, las variaciones patrimoniales según las normas. Ahora vamos a ver, seguimos en variaciones patrimoniales, seguimos. Nada más que ahora vamos a ver qué es lo que dicen las normas respecto a las variaciones patrimoniales. ¿Qué es lo que dicen las normas respecto a las variaciones patrimoniales? ¿Está, Nico? ¿Sí, bien? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, según el marco conceptual o según las normas, y entre paréntesis pongan resolución técnica número 16. Resolución técnica número 16. Porque la resolución técnica número 16 justamente es la que habla de esto. ¿Sí? Bueno. Según resolución técnica número 16, a lo largo de un periodo, la cuantía del patrimonio neto de un ente, la cuantía del patrimonio neto de un ente varía, cambia, como consecuencia de, A de A, transacción con los propietarios, Dos puntitos. Incluyen los aportes y los retiros. O sea, los aportes de los propietarios y los retiros de los propietarios. ¿Sí? Entonces, cuantitativamente, o sea, la cuantía del patrimonio neto varía como consecuencia de A, transacción con los propietarios. Bueno, y esa transacción con los propietarios es como consecuencia del aporte o del retiro. Vamos a un ejemplo, ¿sí?, de lo que ustedes están haciendo en la práctica, de lo que hicieron. ¿Sí? Se aporta en forma definitiva a la empresa el juego de sillón. Se retira en forma definitiva de la empresa dinero en efectivo. O el socio retira dinero para pagar la factura de luz de la casa particular. O sea que esa es una de las razones
por el cual el patrimonio neto varíe cuantitativamente. Bien. B. El resultado de un periodo. El resultado de un periodo. Resultado de un periodo. 2 puntos. Es la variación patrimonial. Es la variación patrimonial no atribuible a la transacción con los propietarios. Es la variación patrimonial, ¿sí?, no atribuible a la transacción con los propietarios y que resulta de los ingresos, gastos, ¿qué más? Ingreso, gastos, ¿qué más? ¿Qué más? Ingreso, gasto, ¿qué más? Ganancia y pérdida. Ganancia y pérdida. Ingreso, gasto, ganancia y pérdida. Ingreso, gasto, ganancia y pérdida. Entonces, ¿qué es el resultado de un periodo? ¿Sí? Es, entonces, la variación patrimonial no atribuible a la transacción con los propietarios. Y ese resultado proviene de los ingresos, de los gastos, de las ganancias y las pérdidas. Ingreso, gasto, ganancia y pérdida. ¿Sí? Bueno. Abajo, abajito pongo. Existe resultado positivo. Existe resultado positivo cuando se produce. Existe resultado positivo cuando se produce un incremento patrimonial. Cuando se produce un incremento patrimonial no imputable a aportes de capital. No imputables a aportes de capital. Entonces, existe resultado positivo cuando se produce un incremento patrimonial que no provenga del aporte de los propietarios. Que no provenga del aporte de los propietarios. Se produce un incremento patrimonial que no provenga del aporte de los propietarios. Ese es un resultado positivo. Ahora, ese incremento patrimonial que no proviene del aporte de los propietarios, la pregunta es, ¿de dónde puede provenir? ¿De dónde puede provenir ese incremento patrimonial para que exista un resultado ¿Y positivo? una venta, profe? Pero, a ver, entonces puede provenir de un ingreso o puede provenir de una ganancia. Puede provenir de un ingreso o de una ganancia. Ingreso o ganancia. Profe, usted dijo cuando se produce un incremento patrimonial. Que no provenga del aporte de los propietarios. Que no provenga del aporte de los propietarios. Entonces, cuando hay un resultado positivo, o también se lo llama superávit. Cuando hay un resultado positivo o superávit, ¿sí?, cuando se produce un incremento patrimonial que no provenga del aporte de los propietarios. Ahora, yo le pregunté, ¿y si se produce un incremento patrimonial que no proviene del aporte, de dónde proviene? Y bueno, de un ingreso o de una ganancia. ¿Por qué? Porque el ingreso y la ganancia es lo que genera el resultado de un periodo. Entonces, a eso llamamos resultado positivo o
superávit. Superávit todo junto. Es todo incremento patrimonial que no provenga del aporte de los propietarios. ¿Está, chicos? Vamos bien, chicos. Chicos, ¿Cómo dijo lo último, profe? ¿cómo decime? ¿Cómo dijo lo último que dijo? Entonces, le dije que el resultado positivo superávit es un incremento patrimonial que no proviene del aporte de los propietarios. ¿Sí? No proviene del aporte de los propietarios. Entonces yo pregunté, y si no proviene del aporte de los propietarios y hay un incremento patrimonial, entonces yo pregunté, ¿y de dónde proviene? Y la respuesta sería de un ingreso o de una ganancia. Ingreso o ganancia. Ingreso o ganancia. O sea que eso es lo que genera un incremento patrimonial que no proviene del aporte de los propietarios. Es lo que dice la norma. La norma dice, el resultado de un periodo proviene de ingreso, gasto, ganancia y pérdida. Acá estamos viendo el resultado positivo. Entonces, si es un resultado positivo, Profe, estamos hablando de un incremento patrimonial. Decime. ¿eso lo está sacando Sí. desde el 4.2 en adelante? ¿Cómo Marinés? Decime. De la resolución técnica 16 lo está sacando que no, desde el capítulo 4.2 en adelante. Exactamente, sí, del punto 4.2 en adelante. Exactamente, sí, Marinés. De la resolución técnica número 16, del punto 4.2 en adelante. Lo que pasa es que le estoy dando resumido porque hay cosas que ustedes no la ven. ¿Sí? O sea, sí, es verdad, y ahí del punto 4.2 en adelante. ¿Sí, no? Bueno. Abajito, puntito y aparte, si la riqueza disminuye, cuando habla de la riqueza, significa si el patrimonio neto disminuye, existe, si la riqueza disminuye, existe un resultado negativo o déficit. Si la riqueza disminuye, existe un resultado negativo o un déficit. ¿Sí? Un resultado negativo o un déficit. Chicos, ¿está entendido? ¿Sí? Bueno. Puntito y aparte. A ver, todo lo que estamos viendo es lo que dicen las normas. Todo lo que estamos viendo es lo que dicen las normas. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando hablamos de la cuantía del patrimonio neto que se modifica, o sea, que produce cambios en el patrimonio neto, una de las razones es como consecuencia de los resultados del periodo. Este resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Eso me quiere decir que si la riqueza aumenta, es por un resultado positivo. Si la riqueza disminuye, es por un resultado negativo. Las mismas normas, ¿sí?, me dice que es un ingreso, que es un gasto, que es una ganancia y que es una pérdida. ¿A qué llamamos ingreso? ¿A qué llamamos gasto? ¿A qué llamamos ganancia? ¿Y a qué llamamos pérdidas? ¿Sí? Bueno, yo les voy a mandar una foto. No todos tienen la resolución técnica, ¿no, chicos? No todos tienen, ¿no? No todos tienen las resoluciones técnicas. Profe, entonces acá entrarían los costos y las pérdidas, ¿que no? Y, a ver, ingreso, gasto, ganancia, pérdida. Ingreso, gasto, ganancia, pérdida. Ya vamos a ver la diferencia entre lo que es gasto y costo. Ya vamos a ver la diferencia. Ya vemos esa diferencia entre gasto y costo. Sí, pero es ingreso, gasto, ganancia y pérdida.
¿Sí? Bueno, estos conceptos los tienen que saber. Estos conceptos los tienen que saber. ¿Qué es un ingreso? Ejemplo. ¿Qué es un gasto? Ejemplo. ¿Qué es una ganancia? Ejemplo. ¿Y qué es una pérdida? Ejemplo. ¿Sí? Bueno. Yo les voy a pasar estos conceptos, lo de ingreso, gasto, ganancia y pérdida, se los paso según las normas, porque esto lo tienen que saber. Ya les paso, miren, justo lo estoy pasando acá. ¿Sí? A ver, le estoy pasando acá. Tienen 2 segunditos y ya se los paso. Y ya le estoy sacando una Profe, fotito, pero y si, ustedes o sea, ven la todo. riqueza disminuye, entrarían los resultados negativos. Y ahí pongo los costos y las pérdidas, así como en el anterior que usted dictó, que puso ingreso y ganancia, ¿que no? A ver, si la riqueza disminuye, es porque hay un resultado negativo. Ahora, ¿quién genera ese resultado negativo? Un gasto o una pérdida. Un gasto o una pérdida. Si la riqueza aumenta, resultado positivo. ¿Quién genera ese resultado positivo? El ingreso o la ganancia. Ingreso, ganancia, genera un incremento, ¿sí?, en la riqueza. El gasto, la pérdida, genera una disminución en la riqueza, o sea, un resultado negativo. ¿Está, Mariné? Sí, profe. Y ahora copiamos lo que No, usted va a pasar, ¿que no? sí, bueno, miren, no sé si pueden leer bien, a ver, fíjense si pueden leer bien, si no les saco de nuevo. A ver, fíjense si está bien. Sí, creo que se está viendo bien. A ver, fíjense si se ve bien, si no, le vuelvo a sacar la otra partecita. A ver, fíjense, chicos, si pueden ver bien. Ahí está, le mandé la hojita, por las dudas no se ve. Bueno. Eso lo que acabo de mandar, eso se lo tienen que saber bien. ¿Sí? Lo tienen que saber bien. Si digo bien, es bien, ya sea bien con B larga o bien con B corta. No importa. El asunto que lo tienen que saber. Bueno. A ver. Abajito pongan. Abajo pongan. Los ingresos, esto ya es lo que dicen los libros. ¿Sí? Esto es lo que dicen los libros. Esto es lo que dice ya Newton. ¿Sí? Lo que dice Newton mismo. ¿Sí? A ver. Ya esto es lo que dice Newton. Ya les voy a marcar, ¿sí?, para que ustedes vean. ¿Sí? A ver, 2 segunditos de ven bien. Pero en 2 segunditos estoy marcando. A ver, 2 segunditos, pero otros se vengan durante ese plazo. Bueno. Después tengo gasto. Son gasto, a ver. ¿Sí? A ver, 2 segundos, ya le estoy mandando, quiero mandar esto, así también lo tienen para estudiar. Bueno, miren. Yo ahora les voy a mandar, ¿sí?, ¿sí?, lo que dice Newton respecto a lo que es ingreso, gasto, ganancia y pérdida.
¿Sí? Ahora le mando lo que dice Newton respecto a lo que es ingreso, gasto, ganancia, pérdida. ¿Sí? Ya les mando acá, miren. ¿Sí? Acá justo le estoy mandando lo que dice Newton respecto a lo que es ingreso, gasto, ganancia y pérdida. Para que ustedes, está marcado con, chicos, está marcado con resaltador, está marcadito con resaltador para que ustedes lo estudien así. ¿Sí? O sea, no hace falta, porque hay cosas que ustedes todavía, ¿sí?, no lo han visto. Entonces, lo que está marcado con resaltador es lo que ustedes deben saber. ¿Sí? Ahí yo ya les mandé, miren, ¿sí? Le mandé lo que dice Newton respecto a lo que es ingreso, gasto, ganancia y pérdida. ¿Sí? A ver, vamos a dar unos ejemplos de ingreso, ejemplos de gasto, ejemplos de ganancia y ejemplos de pérdida. ¿Sí? A ver, ejemplos de ingreso, ejemplos de ingreso, venta de mercadería, venta de mercadería. Ese es el ejemplo de un ingreso, porque algunas veces le piden que den ejemplos, que den el concepto y que den ejemplos. ¿Sí? Venta de mercaderías, alquileres ganados, alquileres ganados, ventas de servicios, ventas de servicios, ¿sí? Alquileres ganados, venta de servicios. Todos esos son ejemplos de ingreso. Ejemplos de ingreso. ¿Lo copiaron, chicos? Sí, profe. Ya están cansados, chicos. Ya están con hambre, ¿no? ¿Ah? Bueno, entonces ahí le di ejemplos de ingreso. Ejemplos de gasto. Ejemplos de gasto. Ejemplo de gasto. Alquileres pagados o alquileres perdidos. Alquileres pagados o perdidos. Los sueldos de un empleado. Sueldos de un empleado. Sueldos de un empleado. Las comisiones bancarias. Comisiones bancarias. Bueno, esos son ejemplos de gasto. Ejemplo de ganancia. Ejemplo de ganancia. ¿Sí? Ejemplo de ganancia. El recupero de un incobrable. Ese es un ejemplo de una ganancia. El recupero de un incobrable. Recupero de un incobrable. Recupero de un incobrable. La variación positiva en el precio de un bien. La variación positiva en el precio de un bien. Variación positiva en el precio de un bien. Ejemplo de ganancia. Obsequios recibidos. ¿Ha visto cuando el proveedor dice, le regalo a la empresa mercadería, bueno, un obsequio recibido? Ese es un ejemplo de ganancia. Obsequio recibido. ¿Cómo, profe? Obsequios recibidos. Un obsequio recibido o una donación recibida. Obsequio o donación.
Profe, Aún decime, los intereses sí, positivos, ¿dónde entrarían en ganancias que no? ¿cómo decime? No te escuché. Los intereses positivos entrarían en ganancias que no. Mira, en realidad los intereses positivos, ¿sí? Son ingresos financieros. Ah, Los bien. intereses positivos son ingresos financieros. Son resultados financieros, son ingresos. ¿Sí? Porque es el ingreso que vos estás percibiendo por fiarle la mercadería a tu cliente. O sea que hay un sacrificio. ¿Por qué? Porque para que haya un ingreso tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un gasto. Y ahí hay un sacrificio. Los intereses son o ingreso o gasto. ¿Sí? Si es positivo es un ingreso y si es negativo es un gasto. No es una ganancia o una pérdida. Son ingresos o gastos, Juli. ¿La Julita? Sí, profe, sí, sí. ¿Y Juli? A ver, Juli, ¿qué más queda por Juli? Sí, profe, le estoy diciendo. ¿Ya estás con hambre o no? No, profe, me siento bajón más que nada. Con flojera hoy. Es que hoy es viernes, uno se predispone, entonces va. Pérdida. A ver, vamos al caso de una pérdida. Vamos al caso de una pérdida. Destrucción de un activo. Vamos al caso de una pérdida. Destrucción de un activo por un siniestro. Destrucción de un activo por un siniestro. Destrucción de un activo por un siniestro. ¿Sí? Coma. La variación negativa en el precio de un bien. La variación negativa en el precio de un bien. La variación negativa de un precio de un bien. Coma, mercaderías obsoletas. Mercaderías obsoletas. Mercaderías obsoletas. Mercaderías obsoletas. Profe, Sí, decime. disculpe la ignorancia, pero ¿qué significa mercadería obsoleta? La palabra obsoleto es cuando pierde valor porque la tecnología avanzó, entonces un bien se transforma en viejo, o cuando un bien pierde valor por la moda. La moda es uno de los causantes de que los bienes pierdan valor. Entonces, la palabra obsoleto viene de viejo, pasado de moda. Eso es algo obsoleto. ¿Sí? Vamos al caso, por ejemplo, de las tiendas de ropa. Ustedes han visto que como consecuencia de que la moda cambia, entonces muchas veces la ropa, ¿sí?, se transforma en obsoleta. A ver, un celular se transforma en obsoleto. Porque el celular que ustedes compró el año pasado, ¿sí?, ya es viejo a este año. Entonces, ¿sí?, a eso se llama obsolescencia técnica. O sea, muchas veces cuando la tecnología va avanzando, entonces eso hace que los bienes vayan perdiendo valor. Eso es obsolescencia. Sí, también la mercadería vencida, sí, Agustín, la mercadería vencida. Mercadería vencida Profe, también. Decime. y lo de la variación negativa del precio de un bien. A ver, vamos al caso del dólar. Vamos al caso del dólar. Vos tenés un dólar a 100 pesos y resulta que mañana puede estar a 120 o puede estar a 80. ¿Sí? O por ejemplo, vos compraste una mercadería que valía tanto y resulta que hoy vale menos o vale más. ¿Entendés o no? Sí, es verdad, sí, Mili, exactamente. El caso del helado cuando hace frío, muchas veces, ¿sí? O sea, va perdiendo valor por algo. ¿Está? Esa es la variación positiva o negativa. A ver, el mismo mercado hace de que muchas veces las mercaderías vayan aumentando de valor, o el mismo mercado hace que las mercaderías vayan perdiendo valor. Entonces, muchas veces eso para la empresa es algo positivo o algo negativo. Entonces, muchas veces las empresas guardan mercadería y esperan que cambie de valor por alguna razón,
entonces en el futuro va a lograr vender esa mercadería mucho más de lo que hubiese vendido antes, entonces eso le va a generar una ganancia, ¿sí? Independientemente de la venta. ¿Por qué? Porque la venta, el ingreso por la venta es cuando se vende. El solo hecho de tener esa mercadería y haber aumentado de valor, eso ya es una ganancia. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Está claro, chicos? ¿Y es? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Por último, punto re aparte. Punto re aparte. ¿Sí? Punto re aparte. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse, las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico, las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico, las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio, sin entrar a considerar si se han cobrado o se han pagado, sin entrar a considerar si se han cobrado o se han pagado, sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. A ver. Profe, ¿qué dijo después de competen? Bien, entonces las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Ahora, ¿qué le estoy dictando ahí? ¿Qué le estoy dictando? ¿Resultados positivos y negativos? No, ¿qué le estoy dictando? ¿El concepto de quién? ¿El concepto de quién? Sí, el concepto de devengamiento. Exactamente. El concepto de devengamiento. Sí, señor, exactamente. O sea que las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado del ejercicio, ¿sí?, son las que completamente, no importa si han cobrado, no importa el concepto de devengamiento. Que es lo que, a ver, ustedes en introducción, recién nos están viendo ahora, ¿sí? En Contabilidad 1, los chicos del plan viejo, obviamente ya lo han visto, y seguramente los chicos del Contabilidad 1 que ya han leído, y en algún momento le habrán pedido el concepto de devengamiento. Exactamente, el concepto de devengamiento. O sea que nosotros, para reconocer una variación patrimonial, tenemos que tener en cuenta el concepto de devengamiento. Exactamente, el concepto de devengamiento. ¿Sí? Bueno. Punto y aparte, y con esto termino. Punto y aparte. Punto y aparte. Para reconocer, punto y aparte, para reconocer un ingreso, en un periodo, para reconocer el ingreso a un periodo, debe tenerse en cuenta las siguientes reglas. Esto, chicos, no hay un examen que no se lo pida. ¿Cuáles son las reglas para reconocer un ingreso? Para reconocer un ingreso a un periodo, se deben tener en cuenta las siguientes reglas. Primera regla, que se haya producido el hecho generador. Esa es la primera regla, que se haya producido el hecho generador. Que se haya producido el hecho generador.
El hecho generador puede ser, por ejemplo, la entrega de la mercadería, o sea, la venta. Segunda regla, que pueda ser medido objetivamente. 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 Tercera regla, que pueda atribuirse a un periodo, que pueda atribuirse a un periodo, que pueda atribuirse a un periodo, atribuirse a un periodo. O sea, que decía que tengo que asignar a un periodo. Cuarta regla, que sea irrevocable, que sea irrevocable. Irrevocable significa que no se deshaga, o sea, que quede firme, eso significa irrevocable. Que sea irrevocable. Que sea irrevocable. Eso significa que el ingreso tiene que estar firme, el ingreso no tiene que ser que sí, que no, que sí, que no. El ingreso tiene que ser firme, no se deshaga, eso significa irrevocable. Otro, que se hayan considerado los riesgos de la operación, que se hayan considerado los riesgos de la operación, que se hayan considerado los riesgos de la operación. ¿Qué riesgo tuvo esta operación que me está generando el ingreso? ¿Sí? Los riesgos de la operación. Y el último, que pueda ser medido en moneda homogénea. Que pueda ser medido en moneda homogénea. Medido en moneda homogénea. La moneda homogénea es aquella moneda que me permite comparar la información. Lo homogéneo es lo compacto. O sea, lo de una determinada fecha, eso es algo homogéneo. Y muchas veces cuando hay inflación, lo homogéneo, lógicamente no existe. Entonces existen procedimientos para eso. ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las reglas para atribuir un ingreso a un periodo. Yo me animo a decir que casi el 90% de los exámenes le piden esta regla. Casi el 90% de los exámenes. Profe, Sí, decime. Decime. o sea, usted dice que esto el 90% casi siempre lo toma, pero es raro porque nosotros recién lo estamos viendo, no lo dieron cuando nos lo dictaron. Bueno, pero has visto variaciones patrimoniales, pues. Claro, sí, sí. No, a lo que Vos yo voy fijate, es que, a lo que yo voy es que los profes, usted tiene razón, digamos, de que no dan todo el tema. ¿no? Fíjate en el programa, ahí debe haber un puntito donde habla de las reglas de apropiación, no sé cómo le figura en tu programa. Ahí lo tenés el programa de Juan Manuel, pues lo vamos a ver, decir dónde están estos puntos. Lógico, porque esto tiene que ver con variaciones patrimoniales. Y variaciones patrimoniales ya se comienza a ver en introducción. ¿Entendés o no? ¿Sí? Sí, es verdad. Sí, por ahí dijo que es verdad. Bueno, chiquines, dejo acá. ¿Sí? Enseguidita nos tenemos que volver a encontrar. Profe, ¿vio que usted pasó las fotos al grupo? Sí. Se ven bien en cuanto a calidad, pero hay una parte que dice ingresos y pérdidas que está como doblada, no se ve lo que dice. Porque mandé otra foto, mandé dos, después la volví a mandar a esa. A ver, fíjate, después la volví a mandar. A ver, ahora me fijo. Después la volví a mandar, hay una hojita que está aparte, yo la mandé apartito después. ¿Sí? Fíjate, después yo la mandé de nuevo. Ahí está, ¿ves? Justo la tengo acá en mi mano. No, ahí la volví a mandar. Ahí está, en verdecito, lo que está subrayado con verde, ¿vale? No, yo digo la parte es de la página anterior, la parte rosa. Ah, a ver, ya la vuelvo a enviar.
Es el 4.2.2, profe. Voy a ver, ya la vuelvo a enviar. Ya la vuelvo a enviar. En 2 segunditos y ya la envío de nuevo. Ahí está. Ahí está, miren. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, chiquines, ¿cuándo nos vemos? ¿Hoy a la tarde o no? Sí, profe, a las 4. No, pero para esta materia, ¿no pueden a las Claro, 3? esta materia no. Bueno, listo. Nos vemos mañana entonces. ¿Era mañana a Nos las vemos 10, mañana profe, o a qué hora? a las 10, sí, a las 10. Bueno, A las 10. Listo. Chao, chiquines. Nos chao, Chao, vemos a profe. almorzar. Chao, chiquines. Almuercen y nos vemos enseguida, más tardecito. Nos vemos enseguida. Chao, chicos.